Todo. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y oramos al Señor? Le decimos: gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque es tu presencia la que se ha derramado hoy en cada una de nuestras vidas. Es tu Santo Espíritu el que se mueve con libertad. Hoy te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que ministres nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, con el poder que tú tienes, transfórmanos. Que nuestro corazón se haga una tierra deseable, sedienta de tu palabra. Que cada corazón que esté en este lugar pueda levantar su voz y pueda decir: yo soy necesitado de tu presencia. Soy necesitado, Señor, de escuchar tus palabras. Hoy echamos fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de cansancio, todo espíritu de sueño, todo espíritu que se resiste a recibir la palabra de Dios. Y disponemos nuestro corazón para que tú empieces a obrar desde este momento. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos por ahí a Lucas 4:18 y lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad. Si hay algo que vino a hacer Jesús, fue a liberar a los cautivos, a liberar, a rescatar a los perdidos, a darle nueva esperanza a los que no tenían esperanza. Y sabes que esto a mí me emociona porque es una parte de la vida cristiana que todos anhelamos: ser restaurados, ser liberados, estar en la condición en la que Jesús quiere que estemos, ¿verdad que sí? La misión de Jesús era la restauración y todavía lo sigue siendo. Pero el detalle aquí está en que el pecado deja rezagos muchas veces en nuestras vidas. Él nos quiere liberar y nos quiere dar una vida llena de plenitud y de gozo. Pero lo que impide que esta vida la podamos recibir es el pecado. Y el pecado está en nosotros desde el día que somos concebidos. Porque a través de Adán y Eva, pues el pecado entró a la humanidad. Tú puedes ver a un bebé y dices: ay, qué inocente, qué culpa tiene. Pues realmente hay mucho pecado que está en ellos. Y que tenemos que encargarnos nosotros de declarar la libertad del Señor, de romper cautiverios, de romper cadenas y de que esto se haga evidente en nuestras vidas. Así que por eso usted escucha a mucha gente que dice: es que yo soy bueno, yo nunca he hecho nada malo. Mira, yo ayudo a los pobres. Mira, yo hago buenas obras. Yo le doy de comer a todas las personas. No necesito a Jesús. Realmente esas personas tienen un concepto equivocado, porque el pecado también se encarga de confundirnos y de hacernos creer que por nuestras buenas obras ya somos salvos y estamos listos para ganarnos el cielo, cuando no es así. Realmente dice la palabra que el único camino que nos va a llevar hacia el Padre o hacia el cielo es nuestro Señor Jesucristo. Lo necesitamos. El pecado nos separa de Dios, pero Jesucristo nos une. Es ese puente, esa cruz, es ese puente por el cual nosotros podemos cruzar para llegar hacia el Padre. Amén. Entonces, la misión de Jesús en esta tierra fue restaurarnos. Nuestra vida está llena
de rezagos y de situaciones que el pecado ha dejado plantadas en nuestros corazones o en nuestras almas. Hay muchas cosas que probablemente tú dices, ¿por qué no puedo cambiarlas? ¿O por qué no puedo salir de esta situación? Bueno, es a causa del pecado. Y esta predicación yo la he titulado El agua que sacia mi sed. ¿Por qué? Porque solo hay una cosa que puede restaurar nuestro corazón, que puede satisfacer nuestra alma, y eso lo vamos a ver, que es el agua viva que nos da nuestro Señor Jesucristo, y ahorita lo vamos a entender mejor. El Señor quiere restaurarnos y quiere liberarnos de todos esos daños, porque Él quiere que nosotros seamos felices. Cuando nos hablan de Jesús, lo primero que hacen es decirnos, para que ya no sufras, para que dejes de vivir la vida que estás viviendo. Y tú te imaginas que al recibir a Jesús ya van a salir pajaritos y nubes de colores y todo va a ser felicidad y muchas cosas así, ¿verdad? Y claro que sí, cuando llegamos a Jesús recibimos un gozo que es inexplicable. Pero entonces comienzas a pensar, ¿por qué si ya estoy en Cristo sigo batallando con tales cosas? ¿Por qué si estoy en Cristo sigo teniendo estos sentimientos? ¿Por qué si estoy en Cristo no se me quita la angustia? Bueno, porque el Señor quiere llevarnos al proceso de la restauración. Y el proceso de la restauración es como lo dice la palabra, un camino de proceso. ¿Sí? Él quiere que lleguemos al punto en donde nosotros vivamos esta plenitud, pero que también podamos ayudar a los demás a vivir esa plenitud. Que a través de nuestro testimonio y de nuestra libertad en Cristo podamos decirle a los demás que es posible. Nuestra vida tiene que ser un testimonio para los demás. Amén. Nadie que está herido, nadie que está lastimado, dañado, puede experimentar este gozo, y mucho menos puede ayudar a otros para que ellos vivan en plenitud. La sanidad que Dios nos quiere dar es progresiva, en aumento, va de poquito en poquito. Muchos nos desesperamos, ¿no? Porque creemos que esto es arte de magia. Qué bonito que así fuera. Nadie tendríamos que pasar por cosas difíciles. Pero si no lo entendemos desde el día 1, entonces la vida cristiana se nos va a hacer bien complicada. Esto es un proceso de restauración. Tal vez tú digas, ¿por qué sigo sufriendo? ¿Por qué sigo batallando con tantas cosas? Bueno, es que Dios está trabajando algo en ti que necesita que tú sanes, que necesita que tú seas liberado. Y en Efesios 4:13 nos dice, el proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y el conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Muchas veces nosotros nos ponemos a la altura o nos comparamos con nuestro vecino de a un lado y decimos, es que yo soy, más perdonador que mi vecino. Y esa es la medida que tenemos. Nosotros decimos, ay, es que yo soy mejor que mi esposa porque sé más de la Biblia. Y esa es la medida que tenemos. Pero realmente lo que nos dice la palabra es que a la medida a la que nosotros tenemos que llegar es a la estatura de Cristo. Cristo es, yo creo que jamás en la vida, mientras estemos vivos, válgame la redundancia, vamos a alcanzar ese nivel. Porque el Señor es inmenso, inmenso, pero debemos esforzarnos por serlo. Jesús fue hombre. Con los jóvenes estamos hablando un poquito de la vida de Jesús y de la obra del Espíritu Santo. Y les mencionaba que Jesús, mientras estuvo en la tierra, estaba limitado. Jesús tenía un cuerpo como el tuyo y como el mío. Tu cuerpo tiene muchas necesidades, ¿verdad que sí? Tu cuerpo necesita dormir, tu cuerpo necesita comer, tu cuerpo necesita muchas cosas. Y el cuerpo de Jesús tenía las mismas necesidades. Quiere decir que si Él tenía un cuerpo como el nuestro, emociones como las nuestras, pensamientos como los nuestros, quiere decir que es posible llegar a la medida de Cristo, porque Él lo conquistó. Amén. Entonces, hasta esa medida tenemos que llegar.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué si estoy en Cristo no logro alcanzar esto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo lograr dominar mis emociones, lograr conquistar tales actitudes? ¿Por qué me sigue costando perdonar a los que me ofenden? ¿Por qué me sigue costando tanto trabajo el convivir con quien me hizo daño? Bueno, en Romanos 7, y esto es muy largo, solo voy a leer una parte. Romanos 7, 19, 25 nos da la respuesta. Y Pablo aquí declara: en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Entonces, si hay algo que nos limita a llegar a ese nivel, es que estamos llenos de pecado. Hay muchas áreas en nuestras vidas, mis hermanos, y esto necesitamos grabárnoslo. No somos perfectos. Al venir a la iglesia, no es que vengamos porque como ya estamos en Cristo, ya soy perfecto. No, hay muchísimas áreas en nuestras vidas que están llenas de pecado. Muchas. Sentimentales, físicas. Hay cadenas de generaciones, maldiciones generacionales. Hay cosas que son heredadas. Hay maldiciones que en las que nos metemos por el hecho de estar en deudas. Hay cosas que nos hemos creído. Hay daños que hemos recibido de parte de nuestros padres. Hay daños que seguimos haciéndonos con nuestra pareja. O sea, hay muchas cosas que son pecado, que nos hacen que no podamos alcanzar esa medida de Cristo. Y necesitamos estar bien conscientes. No importa el tiempo que tengamos viniendo a la iglesia, ni que lo tengamos de cristianos, porque el Señor me hacía entender que en muchas ocasiones también, aunque tenemos mucho tiempo en la iglesia, a veces pecamos de religiosos. Y eso es pecado. El religiosismo es pecado, el creerte más superior a los demás. Nuestro hermano Jorge nos decía el viernes, ¿no? El hecho de que te pares aquí no quiere decir que tú seas superior a los demás. El que tú me veas predicando aquí no quiere decir que yo sea mejor que tú. Hay muchas cosas que nos hacen pecar. Por eso es que en tu mente y en la mía siempre debe de existir: Señor, yo necesito que sigas restaurando mi corazón, porque el pecado nos separa de Dios. Y esto nos hace que no podamos alcanzar esa medida. Entonces ahora tienes la clave de por qué no puedes alcanzar esa plenitud que tal vez estás queriendo desde un principio. Muchos de nosotros, es que puedo redundar mucho en esta parte, porque es algo que a mí me costó mucho trabajo entender. Porque yo le decía al Señor: Señor, es que yo quiero cambiar, yo quiero honrarte, yo te quiero agradar con mi vida, pero no podía. Había muchas cosas que me limitaban y seguía con mis mismas malos hábitos, con mis mismas actitudes, hasta que el Señor me hizo entender: esto es progresivo y es el pecado que te separa de mí. Mientras tú no confrontes el pecado, no canceles áreas en tu vida que te están impidiendo esta comunión, mientras no quieras dar un paso más hacia la restauración, ahí vas a seguir. Y muchos así estamos. Muchos nos encontramos en esta condición en donde venimos a la iglesia por calmar nuestra conciencia. Pues ya cumplí, ya estoy bien con Dios. O para muchos se nos hace suficiente el escuchar la prédica por YouTube. Ya la escuché, no importa si voy o no voy a la iglesia. Y realmente no se trata de eso. Necesitamos comprender que para alcanzar nuestra restauración hay áreas en nuestra vida que tú y Dios saben que debes conquistar. Siempre nuestra vida, aunque anhelemos y queramos hacer lo bueno, va a haber una parte que se incline hacia lo malo, ¿sí? Pero también Cristo Jesús es nuestra esperanza, porque en Él podemos comprender que se puede. Lo dice la palabra, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada podemos hacer si no tenemos a Dios por más que nos esforcemos. Nada.
Por más que quieras ser muy bueno, tal vez un momento te funcione, pero después te vas a cansar. Porque sin Cristo, las cosas las hacemos en nuestras fuerzas y en nuestras fuerzas estamos limitados. Amén. Por eso lo necesitamos a Él. Debo comprender que comencé un proceso y estoy lleno de defectos que me separan del propósito de Dios. Y que cuando acepto a Cristo se rompe un lazo con el pecado, y esto es hermoso. Porque sí, hay muchas cosas que nos faltan por conquistar, pero cuando yo acepto a Jesús en mi corazón, hay un lazo que me separa del pecado y me une a Él. Y esto lo dice en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué a veces entonces te sientes que sigues fallando y que sigues pecando y te sigues condenando? No sé si a alguien le haya pasado esto, pero aún estando en Cristo llegamos a sentirnos culpables de lo que hacemos. Y ay, es que el Señor esto no me lo va a perdonar. Esto es un área que no voy a poder sanar. Bueno, porque hay una parte importante que debemos de cumplir, y es no andar conforme a la carne. Mientras tú vivas dándole placer a tus deseos, a tus sentimientos, a tus emociones, estás actuando conforme a la carne. Y esto hace que el pecado pues nos aprisione todavía más. Debemos de andar conforme al Espíritu. El problema es que aunque yo ya no soy condenado y he recibido mi salvación, hay áreas en mi vida que tienen que ser sanadas y otras liberadas por el poder del Espíritu Santo. Son dos cosas distintas. En unas requiero sanidad, pero en otras requiero ser liberado por el poder del Espíritu Santo. Porque hay áreas que pueden estar encadenadas, pero hay otras que pueden estar solamente dañadas. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar a discernir cuál es cuál. Y también la ayuda de tus pastores puede ser muy, muy, muy fundamental en esta área. El problema es que a veces nadie nos enseña que aún estando en Cristo podemos estar atados al pecado. Y necesitamos aprenderlo, mi hermano, porque muchas veces nos podemos empezar a hacer un vicio en nuestra vida. Seguir caminando de la misma manera sin entender que tengo áreas que necesitan ser liberadas. ¿Qué me impide entonces recibir mi sanidad? Bueno, ya dijimos que el pecado, pero también los daños internos. Los daños internos son los que nos impiden que nosotros seamos sanados, porque esos daños hacen muchos estragos y nos mantienen atados a la condición. La idea de que tú seas sano o que seamos sanos en estas áreas es que podamos cumplir el propósito de Dios. Porque alguien que no está sano no puede hacer o no puede ser productivo en lo que Dios le está pidiendo que lo sea. Es imposible que una persona dañada pueda producir algo bueno. En Mateo 7:18 dice: el árbol bueno solo produce frutos buenos y el árbol malo solo produce frutos malos. Hemos aprendido que hay versiones que dicen que el árbol podrido, el árbol enfermo o el árbol maleado, ¿verdad? Mientras estamos en esta condición, enfermos, maleados, dañados, no podemos dar ningún fruto. No podemos dar o no podemos tener la vida que el Señor quiere que tengamos. Cuando no nos dejamos sanar, mis hermanos, nosotros somos árboles enfermos. A veces somos árboles dañados. Podemos venir a la iglesia, pero estar enfermos en el alma. Podemos estar en este lugar y estar dañados. Podemos estar en este lugar y estar podridos. Los árboles son la manera en la que se enferma. No sé si alguna vez usted vio un árbol en una llanura de un campo solito. ¿A usted se le antoja ir y caminar hasta ese árbol y ponerse en su sombra y a descansar? Si es lo único que hay, pues sí, ¿verdad?
Pero la verdad es que, por ejemplo, nosotros que viajamos por trabajo con mi esposo, de repente pasan ese tipo de escenas y a mí me llama mucho la atención porque el Señor te hace entender que muchas veces los árboles dañados se aíslan y solamente quieren estar ellos solos, sin darle sombra a nadie, sin convivir con nadie, sin hacer nada. Y esto puede ser un daño, el ser aislado, el creer que no necesitas ayuda, el también sentirte que alguien te va a volver a herir, que alguien te va a poder dañar otra vez, te hace aislarte y te hace verte como esos árboles que se aíslan. Pero también hay árboles que han sido cortados de sus ramas. ¿Sí los has visto ese tipo de árboles? También en el campo podemos ver árboles que les faltan ramas y se ven, pues hasta a uno les da lástima esos árboles, ¿verdad? Dices, ay, pobrecito, lo cortaron mucho o lo rebajaron de más. Bueno, muchos de nosotros también pudimos haber vivido procesos en donde nos cortaron partes de nuestra alma. Muchas veces alguien nos hizo un daño tan grande que nos dejó sin una parte de nuestro ser, como aquellos que viven abusos, como aquellos que viven maltratos físicos, emocionales, psicológicos. Algo te cortaron, algo está ahí que está faltando en ti, que te hace verte como ese árbol. Y hay árbol que no puede dar fruto estando dañado. Pero qué bonitos son los árboles que vemos en el río, ¿no? Los que vamos y vemos que están en las aguas, están así bien frondosos, hasta los muchachos ahí van y se columpian y se tiran para aventarse al agua. Qué padre, porque llegas al campo y cuando ves muchos árboles dices, ay, qué rico, porque está haciendo mucho sol y me quiero venir a sentar aquí. Y qué mejor estar viendo el paisaje de las aguas. Pues esos son los árboles que están sanos, los árboles que pueden dar frutos y que pueden dar sombra a los demás. El Señor quiere convertirte en un árbol que sea un árbol de reposo, no en un árbol que está dañado o que está herido. Muchas veces estos daños que nosotros recibimos no son por nosotros mismos, muchas veces son provocados por alguien más, por tu papá, por un tío, por tu primo, por un jefe de trabajo, por tu esposo. ¿Cuántas dicen amén? O por tu esposa. ¿Cuántos dicen amén? Son más dañados. Ahorita oramos por ustedes. Ok. Pero realmente quiero que entiendas algo. Ni la persona, por mucho daño que haya causado en tu vida, no es la culpable de ese daño. ¿Sabes quién es el culpable? El pecado que mora en las personas. Y tenemos que comprender, mis hermanos, que estamos hechos para dar frutos, para llevar esperanza a los demás. Pero antes de hacerlo, necesitamos que el Señor cure nuestras ramas, cure nuestras heridas, que trabaje en esa condición que nos mantiene enfermos. Ya les había contado en una ocasión que iba a casa de mi mamá y afuera de su casa ella tiene un árbol. Es que esa escena me llamó tanto la atención que no puedo dejar de decirla y compararlo con esto. Su árbol estaba lleno como si fuera una infección. Y esta infección, ya no sé si tú te acuerdas, estaba así como una infección, como si fuera moco, pus, algo así, cera, no sé, se veía tan feo que yo le decía a mi mamá, ay mamá, no lo toques porque no te vayas a pasar algo. Pero esta es una enfermedad que se les hace a los árboles cuando son mal cortados, fíjese. Entonces, pues yo decía, qué feo, ¿no? A lo mejor muchos de nosotros cuando vemos un árbol así no nos queremos acercar. Y ese árbol es incapaz de producir un fruto. Y si lo produce, ¿cómo crees que lo va a producir? Igualito que como está. Entonces, nosotros a veces llegamos a estar en esa condición que se encuentran esos árboles. Tan dañados, tan heridos, que provocamos esa reacción en la gente. Una persona dañada no puede hablar bien. Una persona que está herida hiere a los demás. Nadie se le quiere acercar porque sus conversaciones son queja, son crítica, son murmuración.
es no quiero hablar con nadie y esta persona no me cae bien, y es solamente estar produciendo ese daño. Cuando hay heridas en el corazón, cuando hay enfermedad en el alma, te haces inapetecible para los demás. Y lo peor es que te haces inapetecible para tu propia familia. A mí me ha tocado escuchar casos en los que dicen, no, es que no, nomás se está quejando. Y los hijos también, no, es que nomás se está quejando, nomás está diciendo y esto y aquello. Nadie quiere estar con esas personas porque hay un daño. Y realmente a mí, como les digo, no me gustaba acercarme al árbol que estaba fuera de la casa de mi mamá porque era curiosito. Necesitamos la restauración del Señor para que esas áreas que nos hacen inapetecibles, el Señor las restaure. Toda enfermedad, mi hermano, toda enfermedad puede ser sanada por el poder del Espíritu Santo, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el árbol malo, por más que se esfuerce, nunca va a poder producir un fruto bueno, porque el fruto no se forza, el fruto se da natural. Entonces, cuando tú estás sano, comienzas a dar frutos sanos, pero cuando estás enfermo, los das enfermos. Amén. El Señor nos da herramientas para sacarnos de esta condición, y una de estas herramientas es la sanidad interior. Escuchar de sanidad, el saber que hay una esperanza para nuestra alma herida, es la herramienta que el Señor utiliza para que podamos salir de esta condición. Muchas veces nosotros podemos esconder esos daños de los demás y podemos, para que nadie se entere que estoy enfermo, comienzo a actuar, comienzo a hacerme el que nada me duele, el que nada me ofende, el que todo me parece bonito, y empiezo a buscar en otras cosas esa sanidad que solo Dios me puede dar. Y aquí es donde entramos al agua. El agua es un producto, es ese elemento vital que nos hace estar vivos. Tú puedes durar muchos días sin comer, pero sin agua no puedes durar más de 40 días porque te me mueres, te me deshidratas. Pero aún así, no sé si les ha pasado en esos momentos donde están muy agitados y tienen mucha sed, que toman agua y tienen que tomarse hasta 20 vasos, porque a veces el agua no quita la sed, ya entramos a deshidratación, ¿verdad que sí? El Señor nos da un ejemplo de una mujer que pidió agua, y esta agua que ella pensaba que el Señor quería, pues era un agua física, pero el Señor estaba hablando de otra cosa, y vamos a verlo en Juan 4 del 7 al 10, ¿sí? Yo se los voy a leer para que no se preocupe. Dice: poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos, aquí ya me brinqué al 13. Vamos al 14. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. En el 15 le dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, dame de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. El 16, Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer.
Es cierto, le dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Debemos de comprender el contexto. Es una escena en donde Jesús y la samaritana estaban solos en el pozo, porque los discípulos se habían ido a conseguir comida, ¿verdad? Vamos bien, no se me vaya a perder, ¿eh? Entonces Jesús le hace una petición muy provocadora. Le dice, dame un poco de agua para beber. Esta conversación, mis hermanos, tiene un impacto fundamental en el contexto hebreo. Sí, porque para empezar, los samaritanos y los judíos estaban peleados. No se podían ver y no se podían hablar. Pero cuando tú te vas a las escrituras y te das cuenta de lo que Jesús le está pidiendo en esta conversación, le está diciendo, dame agua. En los proverbios, cuando habla de beber el agua, está hablando de una, lo voy a decir, de una relación sexual del esposo con la esposa. Le dice, beber el agua es como tomar de esa mujer. Sí, esa parte que dice beber el agua de tu misma cisterna. Sí, eso hace una referencia del esposo con la esposa. Ahora te das cuenta lo que Jesús le estaba pidiendo a esta mujer, si lo vemos en un contexto natural. Sí, por eso es que para ella fue así como, caray. Pero la mujer, si tú te fijas en el relato, no reaccionó de una manera agresiva o una manera en la que, óyeme, ¿qué te pasa? O lo cacheteó o algo como cualquiera de nosotras lo hubiéramos hecho, ¿no? Sino que él le dice, yo te voy a ofrecer un agua de la que nunca más volverás a tener sed. Y ella comprendía tal vez otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque no era la primera ocasión a la que a esta mujer se le había pedido agua. Porque la palabra de Dios dice que esta mujer le dice Jesús, háblale a tu marido. ¿Y qué dice ella? No, yo no tengo marido. Y lo les bien has dicho, porque con el que ahora estás no es tu marido. Ella tenía un historial de promiscuidad anterior. Entonces para ella esto era normal. Era una mujer que había estado probablemente siendo dañada, herida en esta área, y por eso ella buscaba satisfacer su sed en los hombres que había tenido. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús no se anda con rodeos. Jesús sabe cuál es el daño de cada uno de nosotros. Él sabía que esa mujer, su daño y su herida estaba en el buscar pareja, en el tener esa satisfacción que ella encontraba en los hombres. ¿En qué te estás escondiendo tú, mi hermano? ¿Cuál es el pecado o cuál es esa área que estás supliendo con otra cosa? ¿Cuál es el agua que estás bebiendo? Porque esta mujer estaba bebiendo un agua, pero esa agua no le daba satisfacción. Cuando estás satisfecho con tu esposa, con tu esposo, no tienes necesidad de estar buscando en otro lado. ¿Verdad que sí? Esta mujer no estaba satisfecha. Ella necesitó muchos esposos, muchas parejas para poder sentirse saciada. Y aún así, con el que estaba, no era suficiente. Porque estaba aceptando la proposición de Jesús. Y Jesús sabía cómo debía de llegar a ella. Jesús conectó rápidamente la herida de esta mujer. Y la sed que ella tenía, Él la pudo llenar ofreciéndole el agua de vida eterna. Una vez que Jesús llena esas áreas, que sana esas áreas, nosotros podemos llegar a cumplir nuestro propósito. Pero sabes una cosa, cuando Jesús quiere sanar a alguien y esa persona quiere ser restaurado, entonces te va a confrontar con aquello que tanto te duele. Porque la restauración lleva confrontación. ¿Qué estás evitando? Tal vez dices, no me toques ese tema porque me duele. Cuando te hablan, no sé, de tener una pareja, no, ¿por qué me voy a volver a casar? ¿O por qué voy a volver a confiar en alguien si me hirieron tanto en el pasado?
¿Por qué voy a, no sé, darle mi corazón a alguien más? ¿Por qué tengo que confiar en mi esposo si tanto me ha dañado? Y estas heridas pueden producir que nosotros estemos limitándonos para llegar a nuestra restauración. ¿Usted quiere ser restaurado? Amén. Entonces prepárese, porque el Señor lo va a confrontar con esa herida. Y Él sabe muy bien cómo llegar a esas áreas en las que tú necesitas ser sanado. ¿Qué necesito para esto? Primeramente requerimos disposición. Si tú estás dispuesto, entonces Jesús puede hacer esta milagro. Pero también necesito reconocer el problema. No podemos sanar áreas que no sabemos que están ahí. Tal vez tú dices, es que mi papá me dañó tanto, porque en mi caso yo decía, la exigencia me hizo ser perfeccionista. Y yo creía que esto era una virtud. Yo decía, el ser perfeccionista es algo bueno. Pero cuando me di cuenta, creo que aquí algunos ya se los he contado, cuando me di cuenta de que estaba yo demandándole a mi esposo, de que estaba exigiéndole a mi hija cosas que no podían darme, me di cuenta que era un daño. Más que una cosa buena el perfeccionismo, yo me di cuenta que les estaba lastimando por esa situación. Y yo tuve que llevarlo al Señor y decirle, Señor, soy perfeccionista. Necesito dejar esto en tus manos. Y tú no tienes idea de cuánto me costó aceptar los errores de los demás. Tuve que decirle, Señor, tengo que dejar trabajar a los demás. Al final tú eres el que hace la obra. El decirle a alguien, ayúdame con esto, para mí era muy difícil, porque yo creía que nadie lo podía hacer mejor que yo. Y ese es un área y un daño que tal vez muchos no nos damos cuenta. Yo tengo que reconocer exactamente qué es lo que me está afectando. Tengo que reconocer que tengo un problema y que necesito entregárselas a Dios. A mí en mi proceso de sanidad hubo una frase que me ayudó mucho y que mi esposo me ayudó a entenderlo. Y es que él me decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Mi hermano, no podemos evitar sentirnos ofendidos. No podemos evitar sentirnos dañados o heridos. Tampoco pudimos evitar situaciones que realmente nos dañaron, como algún abuso. No pudimos. Pero el sufrir por esa situación sí lo podemos evitar, porque el dolor es inevitable, pero el sufrimiento lo decides tú. ¿Tú te quieres amargar? ¿Tú quieres vivir en una vida llena de frustración y de dolor? Esa es tu decisión. Pero el Señor quiere hacerte libre. Quiere que bebas de esa agua, la cual ya no te va a producir sed. Amén. El segundo es que para recibir esta sanidad yo necesito confesar y reconocer ante Dios todos los errores y heridas. ¿Esto duele? Claro que sí. Reconocer que has sido dañado, que has sido lastimado. Muchas veces el entregarle a Dios el autoestima baja, cuesta decirle, Señor, es que todo el tiempo a mí me dijeron, no sé, la gordita o la cachetona o el negro, como es el apodo común aquí, ¿no? De todos. ¿Cuántos somos los negros aquí? Bueno, yo no. O los chonchitos, no sé, el apodo el panzón. Ahora que aquí estoy viendo algunos, me acordé de ese apodo. Yo tengo que reconocer cuáles son esas áreas para poderlas confesar. Señor, delante de tu presencia quiero entregarte mi falta de estima. Señor, por mucho tiempo me ha dañado que me digan gordo, gorda, porque hay quienes lo decimos a la ligera, ¿verdad? Pero tal vez no sabes si estamos dañando a alguien. No sabes si al decirle tonto a tu hijo, o la palabra de moda, no se me va a ofender nadie, estúpido, puedas estarle creando un daño. Tú no tienes idea si tu indiferencia está dañando a tus hijos. La falta de atención
no tienes idea cuánto daño le está provocando, o si te lo provocaron a ti. Si tal vez tuviste esa ausencia de padre que hizo ese daño y esos estragos en ti. Y todo eso lo tienes que llevar delante del Señor y decirle: Señor, a mí me afectó, a mí me ofendió y lo vengo a traer delante de tu presencia. Sabes que en la confesión hay sanidad. Si tú te lo guardas, el salmista decía: mientras callé, envejecieron mis huesos. Cuando tú te callas esas situaciones que tanto te has dañado, mi hermano, vas a estar enfermo, amargado, acomplejado, herido. Ahorita me acuerdo de una situación. A mí por mucho tiempo me dijeron la amargada. Yo era súper malacarienta, súper, no se me nota, ¿verdad? Porque ahora soy muy feliz. No, no se crean, pero sí puedo llegar a ser así, o pude llegar a ser así. A mí mucho tiempo me dijeron amargada, y por muchos años lloraba y no quería ir a ver a esas personas que me decían así. Y yo decía: ay, es que los odio, no puedo verlos. Y sufría mucho por ese daño, hasta que el Señor tuvo que trabajar en mi corazón y hacerme entender que yo tenía que perdonar. Y sabes que Él utilizó el nacimiento de mi hija Sara para limar esas asperezas con esas personas, porque quien me decía amargada fue la que me ayudó para que Sara pudiera nacer en el hospital donde nació, y eso ayudó mucho a restaurar la relación. Entonces yo tuve también que pedirle perdón y decirle: sabes que por mucho tiempo me heriste. Esto es llevarlo delante de Dios, porque a veces la persona no está lista para hablar de estas situaciones, pero tienes que trabajarlo con el Señor y decirle al Señor: ayúdame a encontrar el momento correcto, porque esto para mí fue liberador. Mi mala cara, yo no quiero que ofenda a nadie, yo te la entrego, porque tú me has dado gozo. Conviertes mi lamento en gozo, mi llanto lo convertiste en alegría. Tú tienes que apropiarte de las promesas del Señor para poder vivir en libertad. Si no, no se puede, mi hermano. Tú necesitas entender que no va a haber algo que te vaya a hacer feliz, porque yo por mucho tiempo pensé que la amargura se me iba a quitar casándome, y me amargué más. No, de verdad, nuestros primeros años fueron un infierno. No hay algo que pueda saciar tu sed, nada. En realidad el único que puede darte esa satisfacción es el Señor. Ahí andamos buscando sentirnos mejor, pidiendo préstamos, buscando en el gimnasio, buscando con personas, buscando con lo que busques, cuando realmente lo que necesitas es ir a esa agua de vida que solo Cristo nos puede ofrecer. Amén. La tercera que tenemos que hacer es perdonar a los que nos dañaron. Y hágale. Aquí entra el poder de la confesión. Y el elemento más importante y fundamental para la restauración es el perdón. Necesitas soltar el perdón a los que te han ofendido, a los que te han dañado, a los que te han humillado, porque a través de esto vas a recibir la restauración. De hecho, la sanidad interior, nosotros hemos concluido que todo se basa en el perdón. Si tú no perdonas, no puedes ser sanado. Y el perdón no es algo que vas a sentir, porque muchos decimos: cuando sienta lo perdono. Soltar perdón duele, pero es una decisión sabia, porque a través del perdón hay restauración, hay sanidad. Tal vez has estado mucho tiempo resentido con personas que te han dañado, y eso te mantiene en esa condición. ¿Cuánto tienes que no le hablas a tus papás por estar ofendido con ellos? Una vez me contaron de unos hermanos que se pelearon por unos tacos, que porque uno quería salsa y el otro no, y se pelearon. Y ¿sabes qué? Se dejaron de hablar, y tú te quedas así como que: por unos tacos.
Péleate por algo chido, por unos tenis o no sé, porque no te prestó la playera, yo qué sé. No se peleen. Pero hasta ahí podemos llegar a caer, en donde una situación que no pudimos perdonar y resolver nos hace vivir en conflicto con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Se pierden amistades por la falta de perdón. Se pierden matrimonios por la falta de perdón. Tal vez notaste en tu pareja alguna situación que no te agradó. Mis hermanos, las relaciones matrimoniales están llenas de conflictos que nos van a ofender, pero tú decides si eso te va a dañar o no. Tú lo decides. Tal vez tu esposo no es la persona con la que tú soñaste. ¿Se acuerda que yo le dije que yo quería un príncipe de Disney? Y me tocó un Shrek. Un Shrek guapo, porque no es lo que uno soñaba. Realmente te das cuenta de que el matrimonio es todo lo contrario. Pero aquí es donde el Señor tiene que ayudarnos. La mujer sabia edifica su casa y la edificamos con el perdón. La edificamos con el poder del Espíritu Santo. Solas no podemos. Tenemos el poder en nuestras manos de destruir a nuestra familia, tanto hombres como mujeres. Pero el perdón nos ayuda a ser restaurados. Entonces, ahí en tu mente debes tener esa situación en la que dices, híjole, tengo mucho tiempo que estoy ofendido por esta situación. ¿Sabes que el orgullo es un arma poderosa del diablo para que no haya restauración? Orgullo es, no, ¿y por qué lo voy a perdonar si yo ni le hice nada? Él fue el que me ofendió a mí, que venga, hasta que se me arrodille. Pero eso es orgullo. Y tú tienes que aprender a doblegar ese orgullo delante de Dios y es, ok, suelto y te perdono. El perdón es una decisión. Cuando perdonas, debes de estar listo porque esta situación va a regresar. El perdón no quiere decir que ya se va a acabar la situación, no. El perdón te va a ayudar a recordar que tienes que seguir perdonando. Esta situación se va a venir una y otra vez, pero el perdón, como ya lo decidiste, lo vuelves a soltar y lo vuelves a soltar. Al principio cuesta trabajo, sí, pero se logra conquistar con la práctica. El perdón es así. El perdón es algo que tienes que ejercitar día a día. Y el primera vez que perdonas te la van a hacer y te va a volver a doler, pero no, yo ya decidí perdonar y el perdón se tiene que dar todos los días. Amén. El 4 es que necesito también recibir el perdón de Dios. Hay heridas en el alma de algunas personas que impiden que recibamos el perdón de Dios. Debido a esto nos afanamos en ganar el perdón. Pero cuando el perdón de Dios es un regalo que recibes por gracia. Y ahorita lo cantábamos. Muchas veces creemos que el perdón de Dios necesitamos merecerlo y necesitamos ganárnoslo a costa. Por eso sirvo tanto, por eso es que hago tantas cosas. Pero el perdón de Dios se recibe por gracia. Esa es una de las ventajas, mis hermanos, de estar en Cristo. Y que tú debes tener la confianza de que cuando te acercas a Él, Él te abraza, te recibe y te perdona. No importa que tanto hayas pecado o que tanto hayas hecho, el perdón de Dios Él te lo va a dar siempre y cuando tengas un corazón arrepentido y vengas delante de Él, porque esto es un regalo que Él tiene para todos nosotros. Amén. Muy bien. El 5 es que necesito también restaurar la relación con Dios y con las personas que nos dañaron. ¿Sabes? La relación con Dios a veces, casi siempre el enemigo va a tratar de que no se haga, de que no se restaure, porque para el enemigo es muy importante que haya esta separación,
que el pecado nos mantenga separados, que la culpabilidad nos mantenga alejados de Dios. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender: yo necesito restaurar mi relación con Dios. Necesito entender que Dios y yo somos uno, que Él es el único que puede saciar mi sed, que Él es el único en el cual puedo encontrar el descanso, y debo buscarlo, debo anhelarlo, debo intimar con Él para poder tener una relación con libertad con Él y sentirme libre. Muchas veces es todo lo que necesitamos, mis hermanos. A veces no queremos buscar a Dios por tanto que nos sentimos mal y creemos que no nos puede perdonar. Pero una vez que te acercas, una vez que recibes de su amor y de su perdón, te das cuenta que era todo lo que necesitabas. Dices: es que en Él estoy satisfecho, con Él esto es suficiente. Entonces, restaurar nuestra relación con Dios es lo que necesitamos, pero también necesitamos restaurar la relación con las personas. Mis hermanos, el enemigo lo que quiere es mantenernos separados los unos de los otros, porque él sabe que en la unidad hay poder. Y cuando un cuerpo, hablando del cuerpo de Cristo, se une para adorar a Dios, cosas increíbles suceden. Si en tu familia están separados o están no sé, uno por aquí, uno por allá, no se hablan, el enemigo está aplaudiendo: bravo, bravo, me los gané, ya, esto está destruido. Porque sabe que en el momento que tú y tu esposa se pongan de acuerdo, que tú y tus hijos estén en acuerdo, cosas impresionantes van a suceder en tu familia. Por eso es importante restaurar nuestras relaciones. Hay bendición cuando tú honras a tus padres. Hay bendición cuando restauras esa relación. Hay bendición, mis hermanos, cuando los hijos perdonamos a nuestros padres, porque también nuestros padres hieren. A veces como padres nos sentimos que no la regamos en nada, y como soy su papá, pues yo tengo la razón. A veces nos equivocamos. ¿Cuántas veces tenemos la humildad de ir con nuestros hijos y decirles: sabes que me equivoqué, perdóname? Nos hacemos los santos creyendo que somos perfectos y dejamos que el hijo se siga dañando, cuando realmente lo que necesitamos es ayudarlos a restaurar su corazón y ayudarlos a que se conecten con Dios. Por eso es importante que restaures la relación con tus hijos. Necesitas pedir perdón, humíllate. No pasa nada si pides perdón, al contrario, ganas mucho. Te vas a ganar el corazón de tu esposa, te vas a ganar el corazón y el respeto de tus hijos. Si no lo haces, guardas ese sentimiento en tus hijos hacia ti. Y Dios nos está llamando a ser restauradores. Amén. Primero nuestra relación con Dios y luego nuestra relación con la familia. Ya voy terminando. Mientras estemos de egoístas, solo vamos a pensar en nosotros mismos. Y si no me dejo sanar por Dios, entonces no puedo ser un canal de bendición para nadie. Solo soy ruido y solo soy una persona gastando oxígeno, dijo el pastor Juan. No podré tampoco servir a Dios correctamente si no dejo que el Señor sacie mi sed, si no dejo que sane mi corazón. No voy a poder servirlo correctamente. Tampoco voy a poder ser un buen intercesor. Si yo no me dejo sanar por Dios, no lo puedo hacer. No sé si usted recuerda la historia de la reina Esther. Esther era una mujer que para empezar era huérfana, se quedó sin padres, pero ella adoptó la paternidad en Mardoqueo, su tío, y eso sanó esa herida de la falta de padres, de la orfandad. Pero ella se dejó restaurar, ella no dejó que la ausencia de sus padres la limitara, porque si esto hubiera sido, Esther hubiera dicho: ¿para qué voy delante del rey si soy huérfana? Pero esto la ayudó, porque lo que Esther hizo fue interceder por el pueblo completo para que no fueran exterminados. Dios quiere hacer algo muy grande a través de tu vida, pero si no te dejas restaurar, entonces limitas el poder de Dios hacia ti.
Él tiene planes para tus hijos, tiene planes para tu familia, para ti. Pero Él te pide que te dejes restaurar, que te dejes sanar por el Señor. ¿Quieres ser un buen intercesor? ¿Quieres servir a Dios correctamente? ¿Quieres aprender incluso a hacerle guerra al diablo? Alguien que no está sanado no le puede hacer guerra al diablo. Y aquí vamos a aprender a hacerle guerra al diablo, porque hay muchas áreas que tenemos que conquistar. El diablo puede tener atados a nuestros hijos en el ocultismo, en la hechicería, en muchas cosas. Pero si nosotros no estamos sanos, ¿cómo le exigimos al diablo algo? ¿Cómo demandamos nuestras promesas? Es tiempo de que sanemos, de que dejemos que sea el Señor el que sacie esa sed que yo tengo, que estoy buscando sanar en cosas equivocadas. Quiero